Bueno, Carlos, la verdad es un placer tenerte en este excelente lugar. Hoy nos tocó un día buenísimo. La verdad que sí, re lindo día y el lugar está fantástico, así que muchas gracias por... Bueno, me imagino que conocés muchos de estos lugares, pero mucho más nutrido, ¿no? En la selva, haciendo trabajo de investigación. Sí, por suerte bastante lugares muy lindos y a veces a uno por el trabajo que uno hace le toca estar en lugares bastante únicos, de difícil acceso, en donde cuando uno llega y se da cuenta de dónde está, dice, wow, qué bueno tener este privilegio, ¿no? Vos sabés que me imagino automáticamente en un lugar así como el que describiste y el momento de comer. Si tenés que improvisar algún asado, ya llevas preparado, ¿cómo resolves? Sí, en esos lugares a veces el asado se puede complicar un poco, sobre todo por los insectos y esas cosas, pero no quiere decir que no hayamos hecho algunos asados en lugares así, improvisando un poquito, sí. Si uno lo puede planificar con tiempo, a veces sí, a veces se dan en esos lugares tan lindos. O si no, el menú, ¿cuál es? ¿Un sándwich? Y si no, el menú puede ser un sándwich y a la noche típico guiso, que es lo más práctico por ahí, hacer un guiso o algo así. Y uno ha aprendido algunas cositas como comer algún reviro, alguna de esas comidas muy prácticas que eran tradicionales del obrajero, que sobre todo si uno está acampando vienen muy bien porque son muy energéticas y muy fáciles y rápidas de preparar. Así bueno, energéticas sobre todo, porque uno se imagina recorrer la selva algo realmente único, interesante, lindo, pero es agotador. Sí, es agotador, es cansador y también si uno tiene que estar cargando los ingredientes, uno tiene que pensar en eso, en esa planificación de qué llevar y todo. Entonces, si bien no puedo decir que soy un preparador de reviro, pero siempre hemos tenido buenos acompañantes que han sido grandes cocineros que nos han provisto. ¿Y el reviro lo aprendiste acá, en Misiones? Sí, en Misiones yo no lo conocía ni que existía siquiera, ¿no? Entonces, cuando vinimos acá fuimos aprendiendo y vimos la practicidad sobre todo de la comida y lo bueno que es, como vos decías, de la energía, porque es un alimento que te da energía para tirar y laburar bien todo el día, así que es muy interesante para esas cosas. Está bien. ¿Y con el asado cómo te llevas? Con el asado y ahí más o menos, no soy un gran asador, pero soy un buen comedor de asado sobre todo. Eso es lo malo de cuando uno tiene en un equipo de trabajo, tenemos un gran asador, entonces uno siempre por ahí le esquiva porque la competencia es muy difícil, pero cuando me toca me hago cargo. Bueno, en esta vez te vas a tener que animar y me voy a animar. Claro. A ver después que te evalúen tus amigos. Perfecto, vamos a ver qué opinan al final. Dale. Te fuiste, duendecito con sombrero, te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, 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 bombero. Estamos en El Asadito compartiendo un programa más, en esta oportunidad en la localidad de Banda, en Riberas del Paraná, un lugar realmente divino. Vos que sos de Corrientes, de Chaco, de Entre Ríos o de Córdoba y decidís conocer la provincia de Misiones, no dejes de visitar la localidad de Banda y este excelente lugar. A la ribera del río Paraná, un panorama impresionante. Localidades que a veces te invitan a conocer, pero que ni te imaginás existen, muy próximo a la localidad de Puerto Iguazú, a Las Cataratas. Y hoy vamos a hablar de un programa que estoy seguro a los misioneros más que interesante le puede resultar, pero también a otros ciudadanos de distintas provincias donde llegamos con El Asadito. La vida del yaguareté, uno de los felinos más representativos de la tierra colorada, que
nos representa en el alma por lo que significa para nuestra historia, para lo que sigue significando para los turistas, para la gente que lo quiere conocer, y se está haciendo un trabajo interesante para poder preservar el hábitat del yaguareté. Y hay proyectos realmente interesantes. Quienes pueden hablar mucho acerca de esto son los biólogos, aquellas personas que se dedican exclusivamente a investigar sobre la vida de este felino, y es por ello que está con nosotros hoy quien ya estuvo preparando el asado, Carlos D'Angelo. Una persona que nació en Córdoba, está hace varios años en nuestra provincia y estoy seguro les va a interesar mucho lo que nos va a contar porque hay mucho para hablar. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Te estábamos observando ahí preparando el asado, bastante práctico en la materia. Sí, más o menos. Como te decía antes, por ahí no tengo mucha experiencia del día a día porque tenemos asadores más expertos, pero cuando me toca me hago cargo, así que sí. Bueno, te cuento que nosotros preparamos una picada de embutidos Campos San Isidro, que son riquísimos, y también tenemos un excelente vino. En este caso es un Malbec Oso Hormiguero. Te cuento la particularidad del Oso Hormiguero de Finca Los Masa. Primero, que distribuye en la provincia de Misiones Fine Wine Store, la vinoteca que está ubicada en la localidad de Jardín América, sobre calle Chile. Son los distribuidores oficiales del Oso Hormiguero para toda la provincia de Misiones y para Corrientes. Pero comprando un oso hormiguero estás contribuyendo en un 12% con la Fundación Vida Silvestre. Excelente. Porque la idea es preservar un poco, ayudar a preservar el hábitat del oso hormiguero. Muy bueno, qué bueno. Así que brindemos entonces por el oso hormiguero, por la picada. Muchas gracias. Y por tu presencia. Queremos saludar también a Luis, el propietario de Riberas del Paraná, que tiene una calidez para atender a la gente, recibe a muchos turistas de diferentes provincias de la Argentina y también de Brasil y de Paraguay. Y bueno, nos ofrece este escenario impecable. Alucinante, la verdad que el lugar está fantástico. Carlos, contame un poco, así cómo es esto de ser biólogo. Para las personas es una palabra un tanto extraña. ¿Qué hace un biólogo? Sí, es cierto. Bueno, un biólogo... En general, el biólogo puede estar trabajando en ámbitos muy distintos. Yo particularmente, cuando yo empecé mi vocación a pensar en ser biólogo, era porque a mí me encantaba la naturaleza, me encantaban los animales, me encantaba estudiarlos y desde muy chico estaba muy preocupado porque muchas especies estaban en peligro y sentía que había que hacer algo. Entonces, bueno, uno puede hacer de distintos ámbitos. Y claro, yo de a poquito, a medida que fui creciendo, fui viendo desde qué ámbito yo podía ser quizás un poco más útil y entonces ahí descubrí que en la facultad estaba la carrera de biología, empecé a entender un poco de qué se trataba. Un biólogo, por ejemplo, puede ayudar a generar información, a conocer cómo vive una especie. ¿Dónde estudiaste? ¿En Córdoba? Yo estudié en Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto. Yo soy originario del sur de Córdoba, de Río Cuarto, y ahí la carrera de biología es muy chiquita, digamos, son pocos alumnos cada camada, cada año, lo cual tiene de lindo que se forma un grupo muy lindo, muy íntimo entre los alumnos, los profesores. Entonces eso te permite que desde los primeros años de la carrera uno ya pueda participar un poquito de qué es lo que hace un biólogo, que son los profes, y claro, ver en qué trabajan, ¿no? Qué bueno que de muy chiquito ya sabías lo que querías hacer. Sí, la verdad que en mi caso sí, de muy chico tuve... ¿Algo que ver con la influencia de papá, mamá o...? Ellos siempre, de muy chicos siempre hemos ido de vacaciones a las sierras, ahí en Córdoba, y siempre mucho contacto con la naturaleza. Creo que tuvo que ver con eso, y fui de muy chico a una escuela que tenía orientación hacia las cuestiones ecológicas. Entonces, desde muy chico participé en campañas que se llamaban La Voz de los Niños por el medio ambiente, en donde eran congresos muy grandes de chicos primero de todo el país y después de todo el mundo, buscando cómo los chicos con ideas nuevas, con un poco de imaginación, podíamos aportar a cuidar el medio ambiente. Entonces yo desde muy chiquito, la verdad desde que 10, 12 años ya empecé a trabajar en estas cosas. Entonces ya... O sea, ¿no te resultó muy difícil estudiar también? No, claro, o sea, a mí me gustaba, eso era claro. Como te digo, por ahí lo que en un momento no sabía desde qué ámbito. Fui voluntario de guardaparque, digamos, busqué distintos ámbitos para ver cómo encaminar mi vocación hacia esto, y la biología fue lo que me permitió crecer muchísimo, aprender muchísimo, y ahora desde la biología intentar aportar conocimiento, ahora ya como un científico que estudia la biología de especies amenazadas, buscar cómo ese conocimiento puede ayudar a protegerlas, a conservarlas. Entonces ese es un poco mi lugar ahora. Gracias a Dios existen ustedes los biólogos, y sobre todo para nosotros los misioneros, que tenemos un cariño tan especial y nos sentimos orgullosos toda vez que tenemos a un yaguareté para mostrar o para poder contar acerca de su presencia en nuestra provincia. En los últimos años, infelizmente, también un tanto atacado, y sabemos que está
perdiendo su hábitat y eso para quienes apreciamos la fauna y más aún el yaguareté es doloroso. Sí. Creo que Misiones sirve hoy en día como refugio de muchas especies que están muy amenazadas en el país y es como el último rinconcito donde muchas de ellas podemos encontrarlas, ¿no? Me mencionabas que en realidad en su momento el yaguareté llegaba hasta La Pampa. Sí, eso es increíble. A uno le cuesta dimensionar. Yo crecí en Río Cuarto, el sur de Córdoba, sin imaginarme que ahí hubo alguna vez un yaguareté. Y sin embargo, después cuando empecé a estudiar, a aprender, hasta incluso en el sur de Córdoba, o más al sur todavía, en el norte de la Patagonia, había yaguareté y era común. Lo que pasó fue que siempre el hombre tuvo muchos conflictos con los grandes carnívoros. Quizás por una cuestión histórica, un poco de miedo, ¿no? De miedo de que fuera depredado el mismo ser humano por estos animales. Pero después porque competimos por las mismas presas, porque las pieles siempre fueron muy valiosas y porque como trofeo de caza, esos grandes era el mayor trofeo, ¿no? Entonces, los argentinos particularmente fuimos altamente eficientes en exterminarlos y el yaguareté desapareció muy rápido de todo lo que fue el centro y sur de Argentina y fue quedando refugiado cada vez más en los extremos norte. Y hoy en día nos quedan yaguaretés acá en Misiones, en algunas provincias chaqueñas como Chaco, Formosa, y en las selvas de las yungas, en las selvas de montañas que tenemos en Salta y Jujuy, digamos. Son los últimos refugios del yaguareté en Argentina. Realmente es más increíble. o menos ¿cuántos quedan? Estimativamente. Y un poco ese ha sido nuestro trabajo en los últimos años y nosotros calculamos que alrededor de 250 individuos adultos, nosotros hablamos de adultos porque son los que están hoy en día reproduciéndose, son los que nos quedan divididos en 3 pedacitos que son estos 3 que comentaba, ¿no? Son siguen estando en riesgo, ¿no es cierto? Altamente en riesgo. Sí, altamente en riesgo y pensar que son tan poquitos, esas poblaciones, las posibilidades de subsistir si no ayudamos y si no intervenimos rápido son muy bajas, ¿no? Porque entre tan poquitos es muy fácil que a partir de la muerte de algunos de ellos esa población desaparezca del todo, ¿no? Entonces, Carlos, vamos a controlar el asado. Va a estar interesantísimo hoy eso del trabajo que ustedes hacen sobre el yaguareté y también sobre la vida del biólogo. A ver, ¿de qué se trata esto de preservar el hábitat, de entenderlos, de buscar información? Es tan amplio lo que hacen. Les invito a que se queden. Vamos a controlar el asado con Carlos y enseguida regresamos. Estamos en el asadito, en la localidad de Banda, en Riberas del Paraná, un lugar excelente para conocer y compartiendo esta charla con Carlos De Angelo. Él es biólogo y vamos a estar hablando acerca del yaguareté. Ya dimos una primera aproximación de lo que significa ser un biólogo, de lo que están haciendo en la provincia de Misiones. Nos pareció interesante para vos que vivís en Corrientes, en Chaco, en Entre Ríos o en Córdoba. Estamos prácticamente seguros que si venís a conocer las cataratas del Iguazú u otros recursos turísticos que tenemos en Misiones, querés ver al yaguareté. Y la verdad, ¿quién no desea verlo? Hasta nosotros los misioneros. Imagino vos que lo estudiás más aún. ¿Y se lo ve o no se lo ve? Y la verdad que es muy difícil ver un yaguareté. Es sumamente difícil, son animales que son esquivos, son animales que naturalmente van a buscar evitar el contacto con el hombre, entonces... Al contrario de lo que muchos piensan, que al contrario, totalmente. Meterte en la selva es correr el riesgo de que te ataque. No, claro, normalmente el yaguareté posiblemente sí nos vea, sepa que estamos ahí, pero no se va a dejar ver él, ¿no? Muchas veces nos ha pasado incluso nosotros colocar cámaras en la selva, nosotros los investigamos a través de cámaras trampas, son cámaras que dejamos en la selva que con un sensor, cuando pasa un yaguareté... Las famosas cámaras, sí. Las famosas cámaras. Cuando pasa un animal, toman una foto y nos ha pasado de estar instalando cámaras y a los pocos minutos que aparece algún yaguareté a ver qué hemos estado haciendo en el lugar, ¿no? O sea, realmente eso es asombroso, eso es increíble. ¿Podés describir a un yaguareté? ¿Cómo es el yaguareté? El yaguareté es un animal, es el mayor felino y el mayor depredador que tenemos en esta zona. Depredador pensando por su capacidad de cazar cualquiera de las otras especies que se encuentran en la selva, ¿no? Entonces es un animal muy potente, muy fuerte, en general son solitarios. Y tienen una actitud que la gente que sí ha tenido oportunidad de verlos alguna vez, de ser el verdadero rey de la selva, ¿no? O sea, cuando realmente hay un encuentro con un yaguareté casual, así, de donde el yaguareté no se ve amenazado, ¿no? Realmente el yaguareté muestra cierta actitud de diciendo, bueno, vos estás acá como invitado, digamos, y
mira y después sigue su camino como diciendo, bueno, está bien, te dejo que sigas por acá, ¿no? Porque quiero. Porque quiero, ¿no? Es esa sensación muchas veces. La verdad que es alucinante, ¿no? Son animales muy poderosos, muy potentes. Dentro de los grandes felinos que tenemos en el mundo, el yaguareté es como el primo hermano del tigre, del león, del leopardo. Y si bien no es el más grande es el tigre, el león también es un poco más grande en tamaño, pero sí es el que tiene la mordida más poderosa. El yaguareté por eso tiene la cabeza muy ancha, porque tiene los músculos de sus mandíbulas muy desarrollados, lo cual le permite cazar presas grandes y ser muy eficiente como cazador, digamos. Si bien no es bueno corriendo, no corre mucho ni muy rápido, pero una vez que captura su presa, es difícil para la presa escapar por esa potente mordida. Te apasiona mucho estudiar el yaguareté, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Qué lindo. ¿Cómo es estudiarlo? ¿Sí? ¿Por dónde empezar? O sea, tener una selva que si bien cada vez es menor, pero sigue siendo grande. Sí, ¿Cómo definís tu trabajo? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la etapa previa? Un poco ese fue el primer desafío que a mí me tocó. Cuando yo me recibí de biólogo cordobés y me toca, tuve la oportunidad de venir a Misiones a trabajar con yaguareté, justamente a partir de un proyecto de la Fundación Vida Silvestre, ¿no? Por esa posibilidad fascinante. El desafío fue ese. Mi primera participación fue estar en una reunión con muchos misioneros, con expertos en yaguareté, sobre todo un biólogo brasileño que fue precursor en la investigación con yaguareté, que se llama Peter Kraushaw, y sentarnos con ellos y decir, bueno, ¿qué necesitamos saber para conservar el yaguareté en esta región? Entonces nos sentamos a charlar y necesitábamos saber, primero la gran pregunta es cuántos quedaban, porque sin saber cuántos quedaban era difícil decir, bueno, ¿hace falta hacer algo? ¿No hace falta hacer? ¿Qué grado de urgencia tiene? Y para eso necesitábamos saber cuántos hay en una superficie determinada y cuál era el hábitat, dónde estaba todavía distribuido. Pero como te digo, es muy difícil verlo. Entonces, ahí donde, en esa charla, en esas ideas, lo que dijimos fue, bueno, ¿quiénes tienen la oportunidad de ver realmente al yaguareté o ver su presencia, detectar su presencia? Si el yaguareté pasó por acá, si encuentra una huella o algo así. Y era la gente que vive en el campo, o sea, eran los chacreros, los guardaparques, otros biólogos que están trabajando en el campo, personal de las empresas forestales. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a crear un grupo, una gran red de gente que nos ayude a colectar información del yaguareté. Y eso empezamos en el 2002, esto fue fines del 2002, principios del 2003. Empezamos a visitar gente y a invitarlos a sumarse a esto. Es decir, bueno, si usted en su caminata diaria que hace de acá a su chacra encuentra una huella, por favor, tome un molde de yeso, que era la forma que en ese momento era más práctico para conservarlo, ¿no? Para conservar ese rastro. Claro. Y avísenos, y nosotros después lo íbamos a visitar y charlar y ver, y así fuimos colectando información sobre el yaguareté en todo Misiones, y no solo Misiones, fuimos extendiendo a toda esta región cercana de Paraguay, que tenemos acá de fondo ahora, y a las áreas cercanas de Brasil, con eso, con ayuda. Qué trabajo más arduo y lento, fue un trabajo lento, pero sumamente gratificante. Exactamente, gratificante, porque nosotros al principio pensamos, bueno, ¿realmente la gente se va a aprender con esto? ¿Y qué nos pasó? En realidad mucha gente ya tenía hasta en su memoria, o incluso a veces había marcado en un mapita de su área. Sí, yo una vez encontré acá, y nunca nadie iba a preguntarle. Era como que cuando tenían la necesidad de contarlo. Cuando llegaba yo y le preguntaba, sí, era como que eso estaba esperando, que alguien me preguntara por el yaguareté, porque yo lo vi, el tigre está por acá, decía, y entonces fue fascinante, y la verdad que juntamos muchísima información, y eso fue la base de un trabajo grande que fuimos haciendo, no solo nosotros como investigadores, sino con gente de Gobierno de Misiones, con gente de parques nacionales, con gente de Fundación Vida Silvestre, otras organizaciones. Fuimos juntando toda esa información y meter eso en un plan de acción, es decir, la información científica que diera respuestas para decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y en eso fuimos trabajando en estos años. Bueno, ¿qué reveló esa primera información? La primera información de esos mapas junto con las cámaras trampa, lo que nos dijeron por allá por el 2004, 2006, es que teníamos en Misiones alrededor de 50, 60 yaguaretés, que no nos quedaba nada, que estábamos en una situación de emergencia. 50, nada. En ese momento, el imaginario, lo que poco que sabíamos, pensábamos que quizás había 400, 500, ¿no? Entonces fue una alerta roja. Entonces, es decir, hay que trabajar ya, y empezamos con otras instituciones, con idas y vueltas, entre gente que participa más, que participa menos, acciones puntuales, acciones conjuntas, y así se fue trabajando. Mientras tanto, generando más información, o sea, eso fuimos mejorando nuestras estimaciones, fuimos buscando la forma. Y lo más lindo de toda esta historia es que después de 10 años de trabajo, nuestros resultados hoy en día, nosotros vamos monitoreando y contando con trampas cámara cuántos yaguareté quedan, actualizamos ese mapa, la gente sigue colaborando, y hoy en día podemos decir que
tenemos un poquito más de yaguaretés. O sea, es ¿Cuánto difícil más? saber. Nosotros estimamos que alrededor de entre 70 a 80 yaguaretés podemos estar hablando hoy en día en esos rangos. Es difícil para los científicos trabajar con poblaciones tan chiquitas. Pero ¿no? se ha mejorado. Pero por lo menos sabemos que estamos mejor y seguro que no estamos peor que Claro. hace 10 años. Y eso es sumamente positivo. O sea, Por supuesto que estamos sí. muy lejos, imagínate, todavía son re poquitos. O sea Sí, que sí. tenemos que trabajar mucho más. Pero vamos por el buen camino. Eso Carlos, pero lo que más preocupa es que sabemos que todavía hay caza furtiva. Totalmente, totalmente. Nosotros sabemos que en algunas regiones la situación está un poco mejor, sobre todo en el bloque norte de la provincia. Pero hay muchas áreas donde todavía queda mucho trabajo por hacer y todavía son muy poquitos, ¿no? Entonces cada individuo cuenta, ¿no? Hemos empezado a tener estos últimos años, por ejemplo, un problema que hace 10 años no teníamos, que son animales atropellados. Sí. Y cada yaguareté que muere, estamos hablando de muy poquitos, ¿no? Entonces Claro, cada sí, sí, animal sí, que es un daño muere enorme. es un daño muy grande, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar ahora en ir resolviendo nuevas problemáticas y en estar muy atentos, ¿no? Porque no le podemos perder la pisada porque se nos va, digamos, lo perdemos del todo. Me da la sensación que mediáticamente se ha instalado ese lema de cuidar y preservar al yaguareté. Sin embargo, sabemos que la caza furtiva, tomando como ejemplo al yaguareté, pero hay otras especies también que son cazadas. No sé si en materia legislativa está muy bien trabajado ese aspecto, de manera que establecer una pena. Claro, en realidad en eso Misiones tiene muchas fortalezas, digamos. Tiene cierto poder legislativo y tiene, o sea, en cuanto a leyes que existan penalizando la caza mayor está prohibida en la provincia, solo se permite en alguna caza de tipo deportiva en el sur de la provincia. El problema es que eso no impide que la gente vaya a cazar porque es muy difícil el tema de control y vigilancia. Claro. Es un área muy grande, muy difícil de controlar. Incluso dentro de las áreas protegidas es difícil controlar para los guardaparques. Entonces se necesitan muchos recursos para ejercer realmente, aplicar esas leyes, ¿no? Y después es necesario una cadena de cosas. O sea, los guardaparques a veces hacen mucho esfuerzo en atrapar a los cazadores furtivos, pero después a veces no está acompañado de un proceso legal que realmente haga que se implemente la pena, ¿no? Porque justamente la justicia tiene miles de cosas a preocuparse, por ahí por falta de información de las personas que les toca atender los casos. Entonces el trabajo es difícil, ¿no? Porque empieza por intentar ir de a poquito convenciendo a la gente de por qué es que se está prohibida la caza, por qué es importante que no se case, que entiendan la problemática, y después un acompañamiento a los guardaparques, a las personas que están en el campo poniendo el cuerpo. Sí, no hace mucho tiempo incluso llegué a leer que los guardaparques estaban evaluando la posibilidad de salir armados porque se encontraban con cazadores que eran amenazantes. Sí, para los guardaparques es un tema. Es un tema importantísimo porque o sea, obviamente el cazador tiene un arma, ¿no? Entonces el guardaparque enfrentarlo solo se ve intimidado. Entonces, normalmente lo que hace el guardaparque es ir acompañado de alguna fuerza de seguridad, que puede ser la policía o la gendarmería, ¿no? Entonces, a través del trabajo conjunto de las fuerzas es donde se logran los mejores procedimientos. Pero es mucho esfuerzo porque implica contactar a otra fuerza, coordinar. Ahora la sociedad, Carlos, la sociedad reconoce que es responsable de la actualidad del yaguareté. ¿Nos hacemos cargo? Yo creo que en parte sí y en parte no. O sea, yo creo que en eso, en Misiones para mí es un ejemplo comparándolo con otras provincias, por ejemplo con Córdoba, en cuanto a la preocupación que tiene la gente, digamos. Uno ve que una noticia, como vos decís, vos escuchaste el tema de los guardaparques, que estaban pensando en ver cómo implementar que tuvieran armas. ¿Por qué? Porque salió en los medios, digamos. Es un tema de interés público. La gente le interesa. Y eso es muy importante, porque eso hace que algún gestor, alguien que esté, sea el personal del Ministerio de Ecología, el mismo guardaparque, la gente de Parques Nacionales, sienta un apoyo, digamos, de que cuando hacen algo bien van a tener el reconocimiento público. Pero eso es por un lado, pero por el otro lado, todavía existe muchísima caza furtiva. Es decir, hay mucha gente que no lo incorpora y que no se da cuenta que su aporte tiene que ir por cambiar su conducta e intentar cambiar la conducta de los otros, ¿no? Perfecto. Después te voy a preguntar más acerca de este perfil de los cazadores, que por ahí pensamos que hay gente que necesita y quizás no es así. Y bueno, ustedes que seguramente piensan visitar la provincia de Misiones quieren ver a un yaguareté. ¿Cómo lo quieren ver? ¿En una jaula, libre? ¿Qué tema este? Se lo vamos a preguntar a Carlos. Vamos a controlar el asado, después seguimos charlando. Muy bien, estamos con Carlos D'Angelo compartiendo este asadito en la localidad de Banda.
y hablando mucho acerca del yaguareté, un felino realmente hermoso que hoy está en riesgo. Y parece ser que la comunidad de a poco está tomando conciencia de lo que significa preservar su hábitat. Pero ¿realmente tenemos conciencia de lo que es preservar el hábitat? ¿Cuánto necesita el yaguareté? Porque vemos que cada vez hay más pinos implantados, cada vez tenemos menos selva en la provincia de Misiones. ¿Cómo lo vamos a ver dentro de pocos años? Claro. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene conservar una especie como el yaguareté tiene que ver con eso, porque son animales que necesitan mucha superficie, necesitan mucho espacio para vivir. ¿Qué es mucho, Carlos? Miren, nosotros, por ejemplo, también con los años hemos ido estudiando más en detalle algunos individuos y, por ejemplo, con collares satelitales uno puede hacer el estudio de más o menos cuánto necesita. Y un macho que estuvimos monitoreando por un año, necesitó unas 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas. Entonces, imagínense, ese macho en un año estuvo recorriendo y muchas veces dando vueltas, cuidando su territorio en unas 30.000 hectáreas. Eso es la mitad del Parque Nacional Pero entonces Iguazú. ya prácticamente no tiene hábitat. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos eso? Obviamente los territorios de estos animales se superponen un poco, entonces en esas 30.000 hectáreas algunas hembras vivían y quizás algún otro macho ocupaba un espacio y de esa manera se van comportando. Entonces el desafío está en que solo, por ejemplo, imaginémonos que digamos, no, vamos a conservar el yaguareté, bueno, para eso está el Parque Nacional. El Parque Nacional no nos alcanza para conservar casi nada, ¿no? ¿Cuánto tiene el Parque Nacional? El Parque Nacional tiene 64.000 hectáreas. O sea, para entonces, dos yaguaretés. Teníamos 2 machos y quizás 3 o 4 hembras, Claro. quizás un poco más, ¿no? Pero más o menos por ahí. Entonces, el desafío de conservar especies como el yaguareté tiene que ver en que no solo tiene que haber buenas áreas protegidas, que donde realmente la decisión sea firme, de decir, bueno, acá estas áreas son creadas para conservar la naturaleza, entre ellas el yaguareté, sino que además tiene que haber una convivencia con los vecinos de las áreas protegidas y con las áreas que van sirviendo para conectar estas áreas protegidas. Porque si tenemos el Parque Nacional Iguazú al norte y la Reserva Yabotí en el este de Misiones, claro, ahí tenemos yaguareté en un lado, yaguareté en el otro, pero para que eso funcione como una población necesitamos conectarlo. Entonces hay todo un proceso que hay que hacer de planificar en el uso del territorio, en donde decir, bueno, no es que no se pueda hacer nada productivo, sino que uno tiene que hacer cierta planificación de manera de convivir con estas especies, ¿no? Entonces es un desafío muy grande. Hay instrumentos que están ayudando mucho a que esas cosas vayan mejorando. O sea, hoy existe una ley nacional de protección de los bosques nativos, en donde Misiones ha empezado a hacer lo que se llama un ordenamiento territorial de los bosques nativos, es decir, a planificar, decir qué bosques necesitamos, qué selva necesitamos mantener en pie si queremos conservar a largo plazo lo que nos queda de selva, lo que nos queda de yaguareté. Y todo es un proceso difícil, ¿no? Porque hay muchos intereses que entran en conflicto, que chocan. Entonces, mucho de esto tiene que ver con sentarse en una mesa y planificar en conjunto. Entonces, no es fácil, pero no es imposible. O sea, hay muchos ejemplos en donde se lleva adelante y, como te digo, hay ciertas noticias que indican que de a poquito vamos por el buen camino. Pero, como vos decís, o sea, conservar el hábitat del yaguareté es un desafío gigante. Necesitamos mantener mucha selva en pie y para eso necesitamos buscar actividades productivas que sean compatibles con mantener la selva en pie o actividades productivas que tengan en cuenta que, por ejemplo, si vamos a hacer ganadería en áreas donde hay yaguareté, tenemos que saber que tiene que haber una situación de convivencia. Es decir, el ganadero tiene que saber que va a tener que implementar ciertas medidas para intentar prevenir el conflicto, porque si no, inevitablemente va a generarse conflicto. Bueno, esto ha sucedido en Aristóbulo del Valle hace Eso poco. sucedió hace muy poquito en Aristóbulo del Valle. ¿Qué es lo positivo? Porque hubo una intención por lo menos de tratar el tema abiertamente. Claro, yo creo que lo muy positivo es que a partir de que había gente atenta, en ese momento hay una organización trabajando ahí, que es la Red Yaguareté, están los guardaparques del Parque Nacional, del Parque Provincial Cuñapirú y Salto Cantado, muy atentos a la situación. Eso, junto con el accionar de los productores, que en lugar de tomar medidas por sus manos, hablaron con las autoridades y empezaron a discutirse. Hace poco yo no estuve en la reunión, no estoy al tanto de los detalles, pero lo interesante es sentarse a pensar y bueno, ¿cómo resolvemos esto? No es un problema solo del yaguareté, es un problema que tenemos todos. O sea, las áreas protegidas las ha creado la sociedad para preservar estas especies. Entonces, si vamos a planificar, si vamos a trabajar, si vamos a hacer actividades productivas cerca de las áreas protegidas, debemos combinar esas dos cosas, conservar la biodiversidad y producir. Y eso es un lindo ejemplo
ejemplo de que la gente se sentó a dialogar, vino gente del Ministerio de Ecología preocupados por el yaguareté y gente del Ministerio del Agro preocupados por su productor. Claro. Muestra una actitud distinta. Yo creo que eso problema, es sumamente positivo. Antes de ir a la pausa, le preguntábamos a ustedes cómo quieren ver al yaguareté. Por supuesto que su presencia, tenerlo cerca es realmente maravilloso, una sensación única. Pero ¿realmente lo queremos ver detrás de una jaula o lo queremos ver libre, por una fotografía? ¿Qué es lo ideal? Claro, yo creo que el verdadero yaguareté es ese que está libre, que está cumpliendo muchas funciones en su ecosistema. El yaguareté es parte de esa selva, ¿no? Entonces el verdadero yaguareté es ese. Si queremos conservar el yaguareté, ese es el yaguareté que tenemos que conservar, el que está en la selva. Que y ese es el objetivo que ustedes persiguen. Ese es el objetivo que perseguimos. También le preguntamos a aquellas personas que hoy quieren venir a la provincia o que son de la provincia. Obvio que lo quieren ver al yaguareté. ¿Quién no desea encontrarse con uno, poder tomarle una fotografía? Pero ¿cómo lo queremos ver? ¿Detrás de una jaula o libre? Me imagino que lo segundo es por lo que ustedes están trabajando, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, el yaguareté, el verdadero yaguareté es ese que está libre, ese que está en la selva. O sea, para nosotros el yaguareté como animal es aquel que está cumpliendo su función en el ecosistema, ¿sí? Está ayudando a regular a sus presas, está cumpliendo un rol, es el que completa a lo que es la selva, digamos. Entonces el yaguareté libre es el verdadero yaguareté. El pobre animal que a veces termina enjaulado es una muestra de lo que verdaderamente es el yaguareté. Es una parte del yaguareté, pero el verdadero yaguareté es ese que está libre. Bueno, tenemos anécdotas y también experiencias en la provincia de Misiones de sectores, sobre todo ganaderos, que han logrado enjaularlo. Que a una primera impresión uno decía, bueno, tengo la posibilidad de verlo, qué buena actitud la del ganadero de encerrarlo. Sin embargo, cuando uno se encuentra con un yaguareté que está encerrado, qué dolor, ¿eh? Sí, qué dolor, porque uno lo ve sufriendo, no lo ve bien. Totalmente. O sea, cuando uno conoce un poco más del yaguareté, uno piensa que un animal puede ocupar un territorio gigantesco, ¿no? Puede explorar territorios gigantescos. Entonces, y uno lo ve reducido a un pequeño encierro, es muy difícil, ¿no? También uno entiende esas historias de las cosas que han pasado, de las visiones, de la historia de zoológicos que uno tiene. Entonces, no es que uno esté juzgando lo que pasó o ese tipo de cosas. En su momento se pensó que estaba bien, quizás. Claro. O esa misma persona en su concepción, decir de, bueno, salvarle la vida. Claro. Antes de que muera, mejor que quede en una jaula. Entonces, eso es entendible, ¿no? Pero lo que estamos hablando nosotros es justamente lo que vos preguntabas. Bueno, pero ¿hacia dónde queremos ir? O sea, ¿cuál es el objetivo de conservar el yaguareté? No es el objetivo conservar yaguaretés en zoológicos, sino que el objetivo es conservar la especie, que no solamente son esos animales tan lindos, sino que además son esos animales cumpliendo una función en el lugar, en el ecosistema, y además dándole ese sello de calidad a la selva misionera de que todavía es una selva que mantiene buena parte de su biodiversidad, ¿no? Que es lo que muchas veces el turista viene a ver. El turista viene por ahí muy atraído por cataratas, pero muchos turistas están empezando a descubrir mucho más de Misiones, ¿no? Mucho más de Misiones, y esa selva que tiene todavía el yaguareté es parte de la calidad de lo que se le ofrece al turista que viene a Misiones, ¿no? No sé si coincidirás conmigo, Carlos, pero cuando la gente ve un negocio, que esto se está transformando en un negocio, tenerlo al yaguareté es un negocio porque el turista viene, ahí pasa a ser importante, ¿no? Sí, eso pasa muchas veces, y eso tiene que ver en esto de estar comunicando y conversando y que la gente entienda un poco más que a veces uno tiene cierta pasión, cierta locura por conservar estas especies, pero que además hay otras razones que van más allá de una cuestión ética, de decir, bueno, tenemos que proteger las especies que no desaparezcan, digamos. Hay muchas razones más para trabajar en conservación. Vos sabés que me quedé pensando, es imposible que se me borre el número que me diste, de la cantidad de felinos que tenemos, del espacio que necesitan y del espacio que tienen. Creo que estamos trabajando para mejorar eso, pero está difícil. Es muy difícil, y el desafío no solamente se da a nivel de Misiones, ¿no? O sea, yo creo que Misiones le ha tocado un desafío que es proteger al yaguareté, pero cuando uno empieza a explorar qué pasa fuera de Misiones, ¿no? O sea, si uno ve Misiones, la selva paranaense es parte de lo que llamamos bosque atlántico. Es una selva que va por toda la costa atlántica, donde la mayor parte está en Brasil. Hoy en día, Misiones protege un alto porcentaje de lo poco que queda de la selva paranaense o bosque atlántico, ¿no? Es increíble cómo tanto Brasil como Paraguay han desarrollado muchas de sus áreas productivas, digamos, lo que fue la pampa argentina se desarrolló en lo que era la selva. Entonces, hoy en día, Misiones le ha tocado la responsabilidad de cuidar uno de los últimos espacios donde hay todavía selva
que mantiene esas especies y todo. Entonces, por una cuestión de contexto regional, Misiones tiene una oportunidad enorme de decir, bueno, nosotros todavía somos el bastión del que queda de selva, distinguirnos, pero a su vez, bueno, es un peso, ¿no? Es un peso porque, o sea, implica muchos esfuerzos, implica recursos, implica muchas cosas, ¿no? Así que es una invitación a los misioneros a sumarse, pero también es un desafío grande, ¿no? De mucho trabajo. Por supuesto. Después le voy a preguntar a Carlos sobre los cazadores furtivos, porque tenemos en la provincia de Misiones si lo hacen por placer, por necesidad. Y también, atención, un proyecto muy interesante que están encarando que tiene que ver con el yaguareté y la posibilidad de que se incluya dentro de la provincia de Corrientes, precisamente en los esteros de Liberá. ¿Será posible? Sería bueno que sí sea, pero hay mucho para analizar acerca de ese tema. ¿Controlamos el asado? Vamos que a creo ver que el asado, después ya vamos a estar comiendo. Vamos a ver si está listo. Dale, enseguida regresamos. Estamos en el asadito en la localidad de Banda, en Riberas del Paraná, ya con el asado terminado. Qué genio, Carlos. La verdad que un experto en la materia por el color y por el aroma. Quedó bastante bien, vamos a ver cuando lo probemos. Pero vos sabés que este morrón también tuvimos la suerte de probarlo con un invitado de Cosa Nostra, un titiritero, y nos enseñó esta técnica que veo que la aplicás muy bien también vos. Sí. Alguna vez, a veces el detalle está en ver si ha quedado bien cocido el morrón de abajo. Vamos a ver si realmente salió. Parece que sí. Bueno, le explicamos a nuestros seguidores: morrón, huevo. Sí, y un poquito de sal al principio. Justamente nosotros teníamos una sal condimentada que acá nos proveyeron acá en el lugar, que estaba perfecta. Tenía un acompaña perfecto. Perfecto, una sal con ajo que... Y a la parrilla. A la parrilla, perfecto. Muy bien, buenísimo. Bueno, ustedes quieren saber qué pasa con los cazadores. Sí, infelizmente tenemos en la provincia de Misiones. Y muchos de otra provincia deben estar pensando, claro, porque lo deben hacer por una cuestión de necesidad, salen a cazar para poder comer. No sé si están así. Sí, yo creo que en Misiones no es tan así, al menos lo que nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo y mucho de conversar con los mismos guardaparques, que son los que se topan día a día con los cazadores. Yo creo que nosotros también trabajamos en la región de Chaco, Formosa, haciendo este mismo tipo de trabajos, donde es una situación distinta. Ahí es mucho más común la cacería por subsistencia, es decir, el cazador que... En Chaco y en Formosa. En Chaco, Formosa, el cazador que va claro, lo que va a comer porque necesita, en el día, porque lo va a comer. En cambio, en Misiones yo creo que es una cuestión más cultural, más una cuestión histórica, de que la gente acá de la chacra... ¿Cómo ir a pescar? ¿Cómo ir a pescar? Sí, es la diversión del fin de semana y por el costo que tiene hoy en día, las balas y ese tipo de un arma y todo, yo creo que ya la caza por subsistencia no es muy rentable. No quiere decir que no haya en Misiones, existe, pero normalmente no es esa la caza que causa un problema de que perdamos una especie, digamos. El problema más serio lo tenemos con el cazador que lo hace por recreación, que el fin de semana sale a cazar o que se toma un rato. Carlos, el que caza un yaguareté no lo caza porque necesita. Exactamente, por ejemplo, una especie como el yaguareté, o sea, no se caza para comer, la piel hoy en día es muy difícil venderla, entonces la cacería del yaguareté en Misiones hoy en día principalmente está relacionada con ese cazador que culturalmente está acostumbrado a cazar, que lo hace por su diversión, es histórico, digamos, su padre lo hacía, su abuelo lo hacía, y va a cazar otra cosa, porque quedan tan poquitos que es muy difícil decir, hoy voy a ir a cazar un yaguareté. Pero si se enfrenta con un yaguareté, si es un cazador, es como el mayor trofeo que podría cazar, ¿no? Entonces es muy difícil que en ese momento diga, bueno, no lo voy a cazar. Pero tenemos que llegar a eso. De a poco yo creo que la misma gente está entendiendo y se está dando que las nuevas generaciones ya no le ven ese gustito que por ahí le veía antes sus padres de ir a cazar el fin de semana, porque empiezan a entender un poco lo difícil que es esto, el daño que se está causando, ¿no? Entonces yo creo que de a poco tenemos que ir cambiando eso, que la gente entienda el porqué de no ir a cazar, que no es un capricho, no es que no se pueda cazar nunca ni en ningún lado, sino que hoy en día, bajo la situación que están estos animales, si siguen siendo cazados, van a desaparecer. Por supuesto. Entonces va a desaparecer también la caza con el tiempo, porque no van a tener que cazar, que es lo que está pasando en los países vecinos. O sea, hoy en día Misiones tiene mucho problema de ingreso de cazadores de Paraguay y de Brasil. ¿Por qué? Porque allá ya no tienen tienen que cazar. Exactamente. Entonces, es un tema complejo, es un tema social y cultural, pero que creo que con un poco de comprensión el cazador entiende, porque el cazador sí tiene un aprecio, porque el cazador va a cazar el fin de semana porque disfruta de esa selva, disfruta de ese lugar.
Entonces yo creo que es una persona que no es tan difícil de que con el tiempo entienda el por qué estamos diciendo, por favor no cacen yaguareté y no cacen a sus presas. Te voy a dejar probar el asado y el morrón, que está riquísimo. Está claro que Carlos es un excelente profesional, un apasionado en lo que hace, le dedica mucho tiempo y sabe mucho acerca de la materia. Y hoy, antes de ir a la pausa, le mencioné la posibilidad de encarar este proyecto que tiene que ver con incluir al yaguareté en la provincia de Corrientes, precisamente en los esteros de Liberá. Y la verdad que consideramos que estaría buenísimo. Ahora, ¿es posible? ¿No es posible? Pensemos que en algún momento el yaguareté estuvo ahí. ¿Ante qué estamos? ¿Existe una posibilidad cierta de que eso suceda? Es un proyecto que sí, yo creo que existe una posibilidad, está en sus primeras etapas. Es un proyecto muy ambicioso y que en otras circunstancias hasta a veces a uno le hubiese parecido una locura, porque pensar en reintroducir especies es un desafío muy grande, pero reintroducir un gran depredador como el yaguareté es aún más grande, porque uno tiene que pensar en cómo hacer eso de manera de que esos yaguaretés no vean al hombre como el que les da de comer, porque si no vamos a liberar un yaguareté que quizás se vuelva en contra nuestra, ¿no? ¿Qué ha pasado en Corrientes? En Corrientes hace muchos años que la organización de Conservation Land Trust está trabajando en recuperar muchas piezas del ecosistema de Liberá. No solo el yaguareté, digamos, muchas otras piezas. Entonces ellos han tomado mucha experiencia de cómo ir haciendo ese trabajo. Lo han hecho con el oso hormiguero, lo han hecho con el venado de las pampas, lo están haciendo con el tateto, con el pecarí de collar. Y esa experiencia acumulada es lo que les va dando fortaleza. Y parte de su estrategia es ir a preguntarles a los que saben, digamos. Entonces, en el caso de yaguareté, ya existe muchos años que anualmente en Liberá se reúnen especialistas de muchos lados, de Brasil, ha venido gente de Estados Unidos, hay especialistas de España que conocen o de yaguareté o de recuperación de especies de felinos, y se sientan a discutir, bueno, si vamos a hacer esto, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo? Entonces, creo que se está trabajando muy seriamente y muy paso a paso. ¿De qué depende, Carlos? Bueno, el desafío más grande es cómo volver a tener animales ahí. Porque, ¿qué pasa? Iberá está hoy en día aislado de las poblaciones que todavía tenemos de yaguareté. O sea, los yaguareté misioneros estamos luchando para que todavía subsistan acá. Es muy difícil que puedan llegar por sus propios medios hasta Liberá. Lo mismo con los yaguareté chaqueños, que cada vez tenemos menos. Entonces, hay que pensar en quizás criar yaguaretés para liberar, que es una de las alternativas que se está empezando a experimentar. Pero eso es muy difícil porque uno tiene que buscar yaguaretés de zoológico, claro, y que sus crías, porque esos animales de zoológico no se pueden liberar, son animales que ya han cambiado su comportamiento, ya no son van a saber defenderse. No van a saber defenderse, van a asociar al hombre como alguien que les da de comer, entonces puede ser un animal que causa algún conflicto, algún problema. Entonces el desafío está en que esos animales produzcan crías que no vean al hombre ni como una amenaza ni como un beneficio, que el hombre sea algo que no les importe y que sepan cazar y que se las arreglen solos, que claro, sean como debería ser. Como debería ser. Y eso es sumamente difícil. Entonces la inversión en tiempo, en esfuerzo y en aprendizaje que están poniendo en eso es gigantesco, ¿no? Y estar en esa etapa. O sea, no quiere decir que ya están en el proyecto y como ha llegado el primer yaguareté ya van a estar por liberar, sino que están recién en la primera etapa de decir, bueno... Todavía no fue liberado ninguno. Ninguno. O sea, recién ha llegado una hembra que va a ser la primera madre, está buscando conseguir un buen macho, pero primero asesorándose de, bueno, qué macho tiene que ser, cómo tiene que ser. Ahora, la idea es porque en el estéreo de Liberá van a tener el hábitat suficiente para poder desenvolverse. Sí, en esa parte es donde yo estuve colaborando más estrechamente. Yo hago algunos trabajos en los estéreos de Liberá y como yo trabajo mucho con esto de estudiar el hábitat de esta especie, me tocó el desafío de intentar analizar, decir, bueno, ¿cuánto hábitat tendría el yaguareté si lo liberamos en Liberá? Por un lado, porque es muy importante tener una idea de cuál es el hábitat donde han desaparecido las amenazas que lo llevaron a extinguirse tiempo atrás. Claro. Si no, poner todo este esfuerzo volviendo a encontrar el problema de antes. Liberar yaguaretés para que mueran, para que desaparezcan en poco tiempo, sería una inversión sin sentido. Entonces, parte del trabajo fue eso. Y lo que encontramos es que existe hábitat. El Liberá es muy vasto, es muy enorme y tiene muchas áreas de muy difícil acceso para el hombre. Claro. Entonces, eso le da una oportunidad al yaguareté de empezar a establecer una población en el tiempo. Pero estamos hablando de un proyecto largo, complejo, pero que está discutido, que está y que es bueno que la gente opine, que se entere y ver qué está pasando, ¿no? Qué bueno. Hablame un poco de vos, de esta actividad de biólogo.
Mencionaste recién que colocan las cámaras trampa, que a veces se le colocan el collar, es decir, ese trabajo de campo, imagino que volvés picado por mosquitos. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, antes yo tenía mucho más trabajo de campo. Lo que va pasando en la vida del biólogo que se dedica a la parte científica es que uno ahora, en mi trabajo en particular, yo hago trabajo de campo puntualmente, pero casi siempre tenemos ya estudiantes y gente que está yendo al campo. Y mi trabajo más arduo está en estar sentado interpretando los datos, analizando, escribiendo, pensando. Entonces uno cada vez empieza a añorar más esas épocas de campo donde antes uno volvía quejándose del calor, de los bichos y qué sé yo. Hoy en día dice, ay, un día, por lo menos un día, volver todo picado, eso, con las manos rajuñadas de haber macheteado un rato, uno lo extraña un poco. Seguimos yendo al campo y tenemos días de campo, pero de a poquito en la carrera eso se va llevando así naturalmente y específicamente por lo que hago yo, que es mucho de análisis de computadora y esas cosas. Te noto muy contento con lo que estás haciendo, pero ¿tenés otro proyecto, sí, a futuro, una vez culminado esto? ¿Cuáles son tus metas? Bueno, en general lo que estamos haciendo es ir creciendo como grupo de manera de tener distintas líneas de investigación. Entonces hoy en día tenemos estudiantes, tenemos... entonces, por ahora lo que estamos haciendo es fortalecer el equipo, porque éramos muy poquitos. Empezó Mario, que nos convocó a Agustín Paviolo, que es mi compañero de trabajo, y a mí. Después sumó Vero Quiroga, que trabaja en el Chaco. Y así empezamos despacito. Hoy en día en nuestro grupo somos 15, 20 personas, no solo de nuestra institución, sino de otras. Y el equipo ha crecido mucho y eso nos hace sentir muy contentos. Decinos, a ver, para la gente que está escuchando, no solo de Misiones, de otra provincia, si quieren enterarse más acerca de este proyecto para proteger a nuestro yaguareté, si quieren apoyar o contar su historia, o decir, en mi casa pasó un yaguareté, no sé, se me ocurre. Excelente, ¿Cómo excelente. pueden hacer? Gracias por preguntarme, porque la verdad que para nosotros eso es muy importante. Siempre nos ha costado mucho la comunicación porque los científicos no somos muy buenos comunicando, no, somos un bicho un poco raro. Pero hemos hecho más esfuerzo en los últimos años, tenemos gente que nos ayuda y hoy tenemos un Facebook de Proyecto Yaguareté, que si nos buscan en Facebook, Proyecto Yaguareté, si no es facebook.com/proyaguareté, página de internet, proyectoyaguareté.org.ar. A través de eso ustedes pueden conocer lo que estamos haciendo. Como científicos intentamos poner disponible toda la información ahí para que alguien, si quiere leer lo que hacemos, leer los trabajos, los resultados o preguntar, ahí van a encontrar la información y también, como vos decís, cómo apoyar, cómo si a alguien le interesa apoyar el proyecto, apoyar lo que estamos trabajando, también tienen distintas vías para ayudarnos, ya sea ayudarnos con información en el campo, que eso es sumamente valioso, o apoyo de otro tipo. Sí, por supuesto. Bueno, Carlos, la verdad que felicitaciones por todo lo que están haciendo, que es sumamente valioso. Estamos muy contentos porque conocimos una parte realmente interesante de lo que hacen los biólogos en la provincia de Misiones. Estamos seguros de que van a seguir trabajando y seguramente van a conseguir también alcanzar esos objetivos, que son difíciles, pero alcanzables. La verdad que felicitaciones. Con la ayuda de todos ustedes. La verdad que para nosotros es muy importante esta oportunidad de poder comunicarlo y contarlo, porque eso nos da mucha fortaleza para sumar gente a esto que estamos haciendo. Buenísimo. No te vas a ir con las manos vacías. Nobleza O te hace entrega de un voucher para cuando estés en Posadas, descansando un poquitito, pases por Nobleza O, San Lorenzo 2067, te va a meter Alexis y bueno, vas a poder elegir la prenda que te gusta. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Yo les traje un presente de parte del equipo del proyecto, de Mario, de todos nosotros, que es una guía de huellas que hace unos años que estamos trabajando, que con la ayuda de la editorial Proyungas ha salido a la venta. Bueno, acá está Carlos De Angelo, Agustín Paviolo, Yamil Di Blanco, Mario Di Vitetti, con dibujos de Aldo Chiappe, guía de huellas de los mamíferos de Misiones y otras áreas del subtrópico de Argentina. Buenísimo. Y acá un detalle, impresa en papel de caña de azúcar. Muy bien. ¿Esto está disponible para la gente también? Está disponible, comuníquense con nosotros si hay interesados, así que... Bueno, muchísimas gracias. Ahí gracias estamos. A vos. Un placer, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, éxitos, saludos a tu equipo y que sigan trabajando y mucho. Muchísimas gracias. Por el yaguareté. Por el yaguareté, sí. De esta manera compartimos otra edición del Asadito desde la localidad de Banda, Riberas del Paraná, con Carlos De Angelo, biólogo, hablando sobre el yaguareté. Nos encontramos dentro de 7 días, no se olvide, ¿dónde? En el Asadito. Ha sido un placer, que la pasen muy bien.